es? Sí, otra vez. Ya chole, son vacaciones. Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano, es cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa Psicoradio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos. Programa de Psicología Psicoradio. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y agradeciéndoles, como siempre, que nos estén sintonizando, nos estén mirando aquí en Guadalajara, del país, Estados Unidos. Es un gusto estar con ustedes. En los controles le agradezco al ingeniero Israel Trejo. Pues como saben, todas las semanas hemos tenido grandes invitados y hoy no, ya por aquí lo hemos tenido a mi amigo y, como siempre he dicho, gran profesional, pero también excelente persona y más ser humano. Mejor ser humano que más profesional, pero las dos cosas las combina, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Es un verdadero gusto con tu audición siempre. Primero, saludar a todas las personas que nos están escuchando, que se dan un poquito de su tiempo para escuchar temas que a todos nos interesan y nos importan. Entonces yo creo que es un buen medio de poder transmitir, ¿no? Transmitimos información, transmitimos cosas de temas relevantes que interesan a las personas. Yo creo que esa ha sido tu temática, claro. Y tu éxito en este programa de Psicoradio es eso. Hablamos de lo que la gente quiere escuchar. Sí, informarles y como tenemos el eslogan, tratamos temas del día a día, su problemática y sus posibles soluciones. Eso sí. Y como siempre decimos, comenzamos. Y sí, miren, hoy vamos a tratar un tema de 2 palabras y que me llama mucho la atención, que esas palabras son muy cortitas y tienen 5 letras cada una de ellas. Una es la culpa y la otra es abuso. Y son palabras muy cortas, digo, de 5 letras, doctor, pero que tienen un panorama extenso y de interpretación también. ¿Y quién no ha sentido culpa? ¿Quién no se ha sentido abusado? Porque regularmente es lo que decimos, me abusó o abusaron de mí, pero nunca dice, yo abusé, pero regularmente siempre abusan de uno, nunca nosotros somos los abusadores. Sí, pero fíjate una cosa, Jorge, vámonos a una historia, ¿no? Sí. Y la historia de la culpa no es nueva. La culpa inicia con la misma el ser humano. ¿Y cuándo comienza todo esto? Con la cuestión judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque bueno, se crea sobre la culpa hablamos de que la deidad, que era Dios, representaba al bien y el diablo representaba el mal. Sí. Y entonces, en esa deidad del bien y el mal, también entró algo que se llamaba pecado, ¿sí?
Todos venimos de la bíblicamente hablando, de unos padres. Los padres se llamaban Adán y Eva. Y Adán y Eva cometieron el primer pecado, comer de la manzana. Prohibida. Sí, prohibida. Entonces, ahí viene el primer error que comete el ser humano, que cometió mi papá Adán y mi mamá Eva. Sí. Y ese pecado fue haber desobedecido. Y por desobedecer tuvieron un castigo. ¿Sí? El castigo es, dejaron de estar en el paraíso terrenal. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue el castigo? El castigo para Eva fue que tendría que tener hijos con dolor. ¿Sí? Y al hombre que trabajaría todos los días de su vida. Como burro. Exactamente, y con el sudor de su frente. Entonces, ya desde ahí empezamos con el primer problema, que fue el castigo ante un error. ¿Sí? Esto posteriormente vino a tener otras situaciones diferentes, en el sentido que luego se crearon lo que se llamó aquello de los pecados capitales, ¿no? Y entonces, los 7 pecados capitales que te hacían sentir que si tú cometías uno de ellos, bueno, estabas ya con una culpabilidad, ¿sí? Entonces el origen de la culpa viene desde allá, ¿sí? Porque hablaremos de culpa y de sentimiento de culpa, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de culpa y de sentimiento de culpa son dos cosas diferentes, ¿no? Dice, el pecado y la culpa están en base de nuestro pensamiento, y esos pecados están relacionados con la parte instintiva. Todo eso se refiere al instinto, ¿sí? Nuestros deseos son una parte de tipo instintiva. Sí, claro. Entonces, cuando yo hago algo que pueda perjudicar a otro, instintivamente entonces ya se convierte primero el pecado, porque hice una falta, y después la culpa, ¿sí? En la vida siempre dos cosas pasan, Jorge. O me siento culpable, o hago sentir culpables a los demás. Es un juego medio cañón, pero se hace porque se requiere control. Sí. Lo hacemos para precisamente, hay un mecanismo de defensa precisamente que habla de lo instintivo. Nosotros tenemos muchas acciones y reacciones instintivas, pero que regularmente pues no le estamos caso. El hecho de cruzar una calle y que te piten y brincar y todo eso es instintivo. Pero quiero también comentar a nuestros amigos que nos escuchen, que nos manden sus mensajes, están a tiempo, ya saben todo el programa, y díganos ustedes quién nos ha hecho culpables, o ustedes qué han hecho, qué abusos han hecho, a ver si es cierto. A ver si alguien nos dice. Yo dudo que alguien no se haya sentido culpable. O más bien nos van a decir. Claro. Que fueron abusados, ¿no? No, yo creo que las dos cosas han pasado en la vida de cada quien. Pero es de reflexionar, ¿no? Mira, más que de reflexión es que ese sentimiento de culpa no lo sigas cargando todavía, ¿no? Porque hay gente que tiene una culpa desde la niñez, ¿no? O desde la adolescencia, y entonces sigue persistiendo esa culpa, ese gran peso sobre ella. Yo me acuerdo que cuando estaba yo más pequeño, en la primaria, por ejemplo, mi madre nos hacía confesarnos todos los días primeros. Y yo a veces decía, ¿qué pecados tengo? Porque había que llevar una lista de pecados. Claro. ¿sí? Porque decían, es que tú no puedes llegar al confesionario sin tener pecados. ¿Sí? Y luego digo, pues uno en esas dimensiones de niño, pues un pecado, decías, no, pues un pecado era comer mucho, ¿sí? Un pecado era comer lo que mi mamá no quería que me comiera, un pecado, o sea, y el pecado se iba haciendo de alguna forma, lo íbamos transformando, ¿no? Pero lo más interesante era que tenía que sentirme pecador. Y eso me hacía sentir culpable. Y yo les digo, por ejemplo, cuando tú vas a misa, en los primeros 3 minutos, hay algo que dice, por mi culpa, por mi grande culpa. Y yo pregunté un día, ¿por qué culpa? Y luego me dijeron, no, es que culpa porque el que estaba allá arriba en el altar fue crucificado. Y tú tuviste la culpa. A ver, vamos por orden. Entonces dije, mira, Jesucristo, que era todo amor, Él llegó a la cruz como un sacrificio de amor para darme a mí la vida eterna, ¿sí?
y para quitarme todas mis culpas. Exactamente. Y entonces dices tú, entonces me siguen culpando, me tengo que seguir sintiendo culpable, entonces ahí es donde yo voy, ¿no? O sea, la culpa es un sentimiento que cuando lo abrigamos, corremos el riesgo de seguir con él. Yo cometí un error, Jorge, pero ese error no me tiene por qué llevar a una culpa. No, claro. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, y después de la equivocación viene una consecuencia, ¿sí? Digamos, no castigo, pago de alguna forma lo que yo hice. Si yo me paso una luz roja, ¿sí? Lo mínimo sería que me cobren una infracción, pero ¿qué pasa si otro se cruzó en mi camino al yo atreverme a hacerlo, pasarme la luz roja? Entonces cometo un error. Ese error trae trascendencia porque va a haber un choque y puede haber lesionados. Y entonces todo eso va a traer consecuencias, ¿no? ¿Cuánta gente puede en un accidente de tránsito haber una muerte, ¿no? Y entonces alguien se puede sentir culpable porque a lo mejor iba distraído, porque a lo mejor iba oyendo el celular, ¿sí? Y entonces es un acto inconsciente, digan lo que digan, que causa una situación. Y hay personas que una situación de esas no las deja su vida vivir porque no hacen todo un análisis de qué pasó. Y reconozco que iba yo mejor oyendo el teléfono celular y no puse atención, me desvié mi atención. Pasa la situación y luego ya viene todo el proceso. Y ahí te va un ejemplo. Tengo un alumno que hace poco se fue con otro amigo a la parranda. Se ponen hasta donde deben de estar, salen del antro, se van cada quien en su automóvil. Al siguiente día a él le hablan y le dicen que su amigo había muerto en un accidente. Pero él se prepara, primero le causa de sorpresa lo que le pasó a su amigo, y llegando él a la funeraria, entrando a la funeraria, la mamá le dice: por tu culpa mi hijo está muerto. El muchacho se asusta, ¿sí? Porque se lo dice enfrente de toda la gente reunida, y entonces pues llega y me dice: maestro, esto que me acaba de pasar. Le dije: a ver, ¿tú lo subiste al carro? ¿Tú le prendiste el carro? ¿Tú le diste todo el alcohol que se tomó? Pues no. Él decidió tomar lo que tenía que tomar de cantidad de alcohol, él decidió tomar el carro, él decidió irse, no sé si se durmió, y en el lapso de la dormida, por el efecto del alcohol, él choca y muere. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Hay culpables? No, hay errores. ¿Sí? Un muchacho que tomó en forma indebida el alcohol y que termina en lo que terminó. Sí, doctor, mire, de esto que comenta precisamente, eso de estar cargando esa responsabilidad, esa culpa, yo creo que es importante, sí. La iglesia, esa doctrina de la iglesia, vamos, de la católica, que menciona usted, pues, era para dar un poco de educación, de respeto, que yo creo que es bueno, es bueno hasta cierto punto y límites, porque a veces se pierden también los valores. Hay muy pocos valores en la actualidad que los papás no inculcamos, y era una forma como decir: a ver, ve, ninguna religión, creo, es mala, siempre y cuando ninguna religión que te diga ve, mata, ve, roba, daña a los demás. Creo que ninguna religión lo hace. Entonces, pero sí es importante quitarse ese peso, porque te lo dejan inconscientemente, lo estás transmitiendo y lo estamos viviendo. Entonces empieza a crecer uno, y precisamente eso, a ver, yo sé que no debo de engañar, de robar. En el caso de los chavos, es muy difícil ya ahorita que se acerquen. A nosotros nos acercaban quizás, pero que se acerquen precisamente a un confesionario a quitarse esas culpas. Pero hay otras formas de hacerlo. O sea, yo digo que puede hacerse. ¿En qué aspecto? En la familia, con los padres, sabiéndonos educar, quitándonos precisamente todo ese tipo de situaciones, perdonarnos, porque yo muchas veces digo,
Y también de qué me voy a perdonar, como usted dice, ¿verdad? Claro. Si yo no hice, o creo que no lo hice. Pero yo digo perdonarnos y perdonar para sentirte bien. Es parte de quitarte esa, lo que decía usted, esa culpa. Pero hay una cosa que también es cierto. ¿Bajo qué perspectivas manejas tú el bien y el mal? Porque lo que para ti puede ser malo, para otro puede ser bueno. No, sí, claro. O sea, porque todos tenemos una percepción diferente de las cosas, ¿sí? De las situaciones. Y a veces creo que estamos en un mundo siempre de culpabilidad. Yo siempre oigo a la gente que le digo, por tu culpa llegué tarde, por tu culpa, o sea, es un culpa para todo. Sí, más bien, por mi error yo llegué tarde, por mi error pasó esto, pero no por mi culpa. Porque ya cuando digo yo culpa, me estoy encadenando a un castigo. Primero a un castigo. Tengo que recibir un castigo. Después tengo que, ese castigo me va a llevar a sufrimiento, a dolor, a enfermedad. ¿Sí? Mucha gente después de un sentimiento de culpa se enferma. ¿Sí? O está no viviendo con tanta felicidad porque está encadenado al sentimiento de la culpabilidad. Y realmente, pues no es justo, si así lo vemos, en que en la vida se cometen errores, pero no toda la vida vas a llevar la culpabilidad de algo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú te puedes enojar con un hermano, un ejemplo, hasta de reclamarse, y al día siguiente tu hermano se puede morir por una situación X, Y, Z, y luego decir, es que hijo, me siento culpable. Pues ¿culpable de qué? Finalmente lo que tenía que pasar, pasó, ¿sí? Es como yo les digo, a ver, ¿quién no comete errores? Todos cometemos errores, ¿sí? Pero una cosa es cometer el error y otra cosa es sentirme culpable del error. Y ahí te va. Sí, y es otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tuve el caso de una persona que ella tenía 15 años, ella va con su madre, al cruzar una calle ella se le adelanta a la mamá, a la mamá la atropellan y la mamá después de ese atropellamiento tiene una pérdida de su miembro. Carajo. ¿Sí? Ella cada vez que ve a su madre se siente culpable por lo que pasó. Y uno diría, bueno, ella tenía 15 años, ella estaba totalmente adolescente, ella no tenía todavía todo un concepto de muchas cosas, y realmente ¿quién debía de cuidar a quién? La mamá, a la niña, y no la niña a la mamá. Entonces, hay veces que hay que entender, es como por ejemplo que a ti te dejen al cuidado a tus hermanos siendo pequeños. O sea, no es tu labor cuidar a tus hermanos, tu labor es, somos hermanos, pero te deja tu papá a 3, 4 hermanos y uno es medio vaguillo, después se cae, se abre la cabeza, tú te sientes culpable porque le pasó eso, pues es parte de la vida misma, ¿no? Pero vamos, que no haya terminado solamente en una cortada, que haya sido más allá y que el muchacho haya podido perder la vida. Vas a sentir culpable porque te van a decir, por tu culpa se murió, porque no lo cuidaste, porque no era tu obligación cuidarlo. Para eso tiene papá y mamá. A veces muchos padres le dejan la responsabilidad a los hijos mayores y el hijo mayor siempre carga con una responsabilidad tremenda. Siempre, ¿sí? Regularmente. Y te dicen, ¿no? Si ya a mí me llega a pasar algo, tu hijo te hace responsable de la familia. O sea, qué paquetote, ¿no? A veces es un paquetote porque, espérame, pues yo no estoy todavía en estas condiciones, ni soy papá, y a muchos maduramos rápidamente. Y nos hacemos adultos. Y se nos va la adolescencia en responsabilidades. Y se nos va la adolescencia en trabajo, pero menos en vivir. Sí, mire doctor, entonces yo por eso comentaba del perdón, o sea, de quitarte algo, o sea, perdonar y perdonarte. Claro. Porque te están culpabilizando o te están dando, usted dice, responsabilidades que no te corresponden. Acá, pues, en terapia lo podemos manejar de esta manera, porque si conmigo va alguien que siente esa culpa, porque lo han hecho sentir culpable, o porque si realmente tuvo la culpa, entonces precisamente es el perdonar, el perdón, por eso yo digo del perdón. Para empezar, a ver,
Si no estaba, como dio el ejemplo del muchacho o de la muchacha, que los papás le damos la responsabilidad de cuidar a los hijos, una responsabilidad que no le corresponde. Entonces por ahí se empieza, a ver, si tú realmente tú eres el papá, no, eres la mamá, no, tú quisiste que estuvieran ellos, no, pues no, entonces ¿por qué te sientes? Yo lo menciono de esta forma, de cómo quitar culpas, porque estamos hablando lo que es la culpa, pero ahora ¿cómo me la quito? A ver, cuando tú, aquí acabas de hablar una cosa muy importante, dijiste el perdón, pero el perdón es liberación. Claro. Hay que liberarnos, entonces cuando tú te perdonas, ¿sí? De una situación que se vivió, entonces te estás liberando de una carga. Claro. ¿Sí? El problema es que mucha gente acostumbra a seguirte, a que no te quites esa carga, te sigue creyendo que tú eres el culpable de las cosas que pasaron, ¿no? Y es que es muy difícil a veces entender que todos en un momento dado pues tenemos situaciones extraordinarias, ¿no? Y todos de alguna forma, vamos, una chica, por ejemplo, que haya tenido un aborto, que va y se hace un aborto porque ella considera que pues ella no quiere tener ese bebé porque no se siente con la responsabilidad como mamá ni de tenerlo y mucho menos de poderle pensar en él. Ok, va y hace el acto del aborto. Pero luego tienes una sociedad que es muy recriminativa, ¿sí? Y que cuando esté ella en esa situación de amistades y se hable del aborto, muchos la van a satanizar, no a ella, al hecho. Y van a hablar que porque una mujer que aborta, que es una mujer que no tiene mamá y que no tiene abuela y que no tiene nada. Entonces, dices tú, y esa chica se puede sentir culpable toda su vida de una acción que ella hizo, ¿sí? Pero nunca nos podemos saber en qué zapatos me pongo que ella tenía en ese momento, no para justificarla, ¿sí? Simplemente para entender que a veces tomamos decisiones que a lo mejor no fueron las más adecuadas, para poder, ¿cómo se podría decir? Para poder resolver problemas. A lo mejor no fue la mejor opción. A lo mejor esa chica debió de haber ido a un centro de adopción, de esos que agarran bebés. Sabes que yo no quiero a mi bebé, entonces pues lo dejo, ¿sí? Porque finalmente son situaciones muy conflictivas. No, y algo bien importante, que